persecuciones contra los cristianos en Irak no comenzaron con la llegada de los energúmenos del Estado Islámico en el año 2014. Existen antecedentes, registros de otros hechos importantes. Las imágenes de los últimos tiempos sobre las persecuciones de cristianos parecen poner en evidencia y actualizar esos hechos aberrantes ocurridos en distintos segmentos de la historia de la Mesopotamia. El cristianismo llegó por primera vez a Irak en el primer siglo, en tiempos que estaba bajo el dominio de los partos. La nueva religión probablemente fue traída por los judíos conversos que difundieron las ideas en su comunidad. Estos primeros seguidores hablaban arameo y usaban el dialecto que se conocía como siríaco. La comunidad finalmente pasó a ser conocida como cristianos siríacos. En el siglo V la iglesia fue aceptada por los sasánidas, una dinastía que gobernaba Persia. Esta cuestión llevó a que se llamara a la iglesia persa. Posteriormente, Iglesia de Oriente. Aunque hay que destacar que más tarde el cristianismo fue perseguido por el mismo imperio sasánida. Estos acusaban a los seguidores de Cristo de ser aliados de los bizantinos. El imperio bizantino en esos momentos eran enemigos de los sasánidas. El rey sasánida Shapur II está acusado en los registros históricos de asesinar a más de 16.000 cristianos. Para el siglo V y VI, en los concilios de Éfeso y Calcedonia, donde hubo diferencia entre cristianos, también hubo condenas entre las distintas corrientes y persecuciones. Pero sin lugar a dudas, la primera gran persecución contra los cristianos en la Mesopotamia iraquí ocurrió bajo el dominio sasánida. Inicialmente el cristianismo se extendió por el imperio, pero finalmente, debido a los conflictos con Occidente, los sasánidas masacraron a miles de ellos, como decíamos anteriormente, argumentando que los cristianos eran leales a los bizantinos. En el siglo VII, Irak fue conquistada por los árabes. En una primera etapa, los cristianos tenían el beneplácito de los califas. Pero ya en el siglo IX, la tolerancia hacia la comunidad disminuyó y las leyes e impuestos contra los cristianos fueron cada vez más fuertes y opresivos. Esta historia se repitió con los mongoles, luego con los persas safávidas y finalmente con los otomanos, quienes en un primer momento simpatizaban con la iglesia cristiana. Luego se rebelaron contra ella y terminaron asesinando y persiguiendo a sus seguidores. Una referencia de la persecución turca sobre la población cristiana fue en las primeras décadas del siglo XX, el famoso genocidio que lleva el nombre arameo Seifo. Queremos referirnos al genocidio practicado por la dirigencia turca contra la comunidad cristiana que estaba repartida entre armenios, griegos, sirianos, caldeos y asirios. En el año 2003 en Irak existían 1.500.000 cristianos. Al cabo de 3 años de ocupación, en Irak solo quedaron 250.000. Los grupos insurgentes islamitas, las milicias sectarias, tanto de la corriente chiita como sunita, especialmente Al-Qaeda en Irak y luego el Estado Islámico, provocaron una nueva oleada de cristianos. A pesar de la construcción de los sitios históricos y las villas pobladas por cristianos en el norte de Irak, todavía falta muchísimo para reparar ese daño a ese colectivo. Toda esta tragedia ha devastado en gran medida lo que una vez fue una de las comunidades cristianas más grandes de Oriente Medio. Como resultado de esta política de persecución, la mayoría de los cristianos iraquíes viven ahora fuera del país.
Las acciones de destrucción de los distintos sitios arqueológicos, además de contar con las referencias históricas que datan del siglo XIX, cuando Pol Botha y Henry Layard estaban incursionando en el norte de Irak, también es importante entender en los tiempos contemporáneos la actitud de algunos grupos sectarios provenientes de los sectores más retardatarios del Islam, esos que aún plantean que antes del Islam es la era de la ignorancia. Para hablar sobre estas incursiones de estos grupos deterministas y fatalistas, hemos convocado nuevamente a Jeremías Giglo, que es representante del Centro Cultural Argentino Iraquí. ¿Cómo te va, Jerez? ¿Qué decís? Buenas. Hacíamos referencia entonces a la actitud de estos grupos sectarios. ¿Cómo se fue dando cómo se fueron dando estas manifestaciones y de qué manera comenzaron a generar estas políticas realmente fatalistas, ¿no? En las regiones donde ellos tuvieron influencia. Digo tuvieron influencia porque realmente ahora ha sido bastante, digamos, diezmado, ¿no? En el caso del Estado Islámico. Bien, como decías antes, estos grupos radicales piensan que todo lo que es previo al profeta es herejía, es algo que no debería existir y que de alguna forma desafía a su comprensión del mundo o que piensan que no debería existir. Debido a eso se han estado haciendo cada vez acciones más extremistas desde un punto inicial de ignorarlo e intentar censurarlo al punto más avanzado de ir a sitios arqueológicos o a distintos lugares y destruirlos. Hay múltiples videos en internet y en mucha evidencia de estos grupos yendo a sitios arqueológicos y destruyendo todo. Pero en otros lugares, por ejemplo, en el norte de Irak, tomaron algunas piezas que sabían que eran valiosas y las vendieron. O sea, por un lado destruyeron y por otro lado, cuando se enteraban que determinada pieza arqueológica, por su antigüedad y por el origen, tenía un valor importante en el mercado, no desaprovecharon esa oportunidad. Y esto muestra una clara disonancia en lo que uno piensa, porque si uno piensa que es algo que amenaza o algo que no debería existir, no intenta venderlo, porque en todo caso eso llega a otras personas que lo valoran y que están dispuestas a pagar por eso y se esparce esa cultura. Yo creo que en el fondo estos grupos tienen poco que ver con el mensaje religioso que portan, ¿no? Es decir, hay toda una hermenéutica realmente descabellada desde el punto de vista de los textos sagrados y por otro lado una práctica en el terreno, en el territorio donde ellos operan, que, como bien decimos, contradice un poco el mismo espíritu de su prédica, porque si realmente ese elemento nos ubica en una época del politeísmo, época que, bueno, con la llegada del Islam, toda esa tradición fue anatemizada, ¿por qué entonces yo voy a tratar de vender, que esa pieza se difunda y siga teniendo, digamos, existencia en la sociedad, en la realidad, ¿no? Es una contradicción. Una contradicción bastante fuerte. Pero además, estos no fueron los únicos grupos que destruyeron patrimonio de Irak, sino que también vamos a hablar de una verdadera injusticia, que fue la invasión a Irak del 2003, que además de facilitar o posibilitar el saqueo para posterior robo de estas piezas y venderlas, también posibilitó la destrucción de muchas cosas y una actitud de desdén hacia la cultura. Estamos hablando de los incendios, que hubo 2 incendios que fueron proseguidos por saqueos a la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Irak.
Estamos hablando de que se perdieron 11 millones de libros que fueron quemados, además de muchas audiofonías y Microfilm. Algo verdaderamente triste y que muestra este desdén hacia la cultura. Y uno puede decir, bueno, a lo mejor fue un accidente. No fue un accidente porque hay mucha evidencia de desdén de parte de estos grupos o del ejército, de toda la invasión, hacia la cultura, desde destruir los diques, destruir toda la infraestructura histórica, que básicamente los primeros sistemas de irrigación de la humanidad estaban en Irak y eran sistemas que se seguían usando hasta la actualidad, claro, en lo refinados que eran, sino también de cosas como la letrina cuando se juntaba, cuando hacían un campamento militar, la letrina la ponían al lado de algún monumento histórico o la ponían encima de algún lugar arquitectónico, literalmente para mofarse de eso. Porque eso tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces la idea era borrar cualquier registro que fortaleciera la identidad de ese colectivo, de ese pueblo. Y lo que decía vos de la quema de los libros, hay un especialista en biblioteca que se llama Páez, un venezolano, que él dice que en Irak se quemaron textos incunables y termina afirmando que donde se queman libros, luego se queman personas. Y así fue en Irak, ¿no? Porque después de la ocupación, lo ocurrido en las distintas mazmorras iraquíes, en Abu Ghraib, donde los iraquíes fueron sometidos a torturas, a situaciones realmente infrahumanas, de alguna manera se cumplió lo que este hombre dijo, ¿no? Es decir, con respecto, donde se queman libros, luego se queman personas. Y así fue en Irak. Así que bueno, Jerez, te agradecemos tu intervención, tu participación. Te comprometemos para que siga investigando sobre estas cuestiones que tienen que ver con la defensa de la identidad, con la defensa de los patrimonios culturales que portan los pueblos. Muchas gracias, Jerez. Muchísimas gracias. خلال هذا المشهد الذي نعيشه وإياكم في هذه الاستعراضات الفلكلورية المتعددة والمتنوعة لمدارس وطبعا المؤسسات التربوية لولاية أوسرد من ابتدائها والمعروفة والمحفوظة أيضا قوانين وكذلك طقوس ونظم من خلال هذا المشهد الذي نتابعه سويا. الألعاب التقليدية أيضا هي جزء مهم جدا من التراث الشعبي.